desde el archivo de la loba. Este episodio salió originalmente en el año 2022, pero lo vuelvo a compartir porque sigue siendo bastante vigente y es una información que al día de hoy es muy importante de difundir. Así que disfrútenlo. El día de hoy voy a narrarles mi parto. Esto es algo que yo les debía desde hace rato, pero no había encontrado el formato adecuado para compartir esta experiencia, ya que pues es bastante compleja, bastante llena de cosas, entonces creo que el podcast es uno de los mejores formatos para hacerlo. ¿Por qué me parece importante narrar este parto? Porque siento que narrar otras formas de parir y otras formas de nacer es importante en una sociedad en la cual todo se ha vuelto tan sistemático, donde todo siempre debe ser igual y donde se asume que todas las experiencias son las mismas, donde se asume que la maternidad debe ser un sacrificio, un evento doloroso, donde se asume que el parto debe ser traumático, donde se asume que las mujeres no sabemos parir y donde se asume que siempre necesitamos un centro médico, porque si no estamos siendo irresponsables o porque simplemente no vamos a poder hacerlo. Cuando yo estaba embarazada, las historias que me llegaban de mujeres que habían parido eran espeluznantes, llenas de episodios de violencia obstétrica, llenas de partos muy dolorosos, partos traumáticos. Y la verdad esto no me ayudaba mucho en este proceso que yo tenía, porque realmente existe mucha ansiedad cuando se está embarazada sobre el momento del parto. Y creo que a veces es mejor no escuchar ninguna experiencia a escuchar malas experiencias, porque todo esto empieza a configurar la manera en la que nos vamos a sentir en ese momento. Para quienes no saben, yo llevé a cabo un proceso de gestación consciente y parto respetado, parto en casa asistido con parteras, parto en movimiento y un parto pues nocturno. Quiero dejar en claro algunas cosas. La historia que les voy a contar es solamente un fragmento de toda una preparación que yo hice junto a mi compañero durante más o menos 8 meses en compañía de María y Alexandra, que fueron las dos mujeres que nos acompañaron durante nuestra gestación, nuestro parto y nuestro posparto. Toda esta historia transcurre en la montaña, en una cabaña pequeña en donde vivimos con mi compañero, un monoespacio donde la cama queda a unos metros de la cocina y esta queda a unos metros del baño. También quiero dejar en claro que este fue mi primer embarazo y mi primer parto, por lo que absolutamente todo fue nuevo para mí. No siendo más, comencemos. Quiero contarles que muchas personas se alarmaron cuando yo decidí tener a mi bebé en la casa. Sin embargo, muchas otras se sentían bastante felices por esto. Mi parto, es decir, mi mamá me tuvo a mí en un parto en agua, también fue un parto respetado, así que en el tema de mis papás y el círculo cercano esto no fue algo alarmante, pero sí a medida que el círculo se iba alejando las personas me iban diciendo como, ¿cómo se te ocurre hacer esto? ¿Qué irresponsable? No sé qué, etcétera. Pero creo que en ese punto yo ya había trabajado tanto en esto que no me importaban mucho esas opiniones. Yo me sentía bastante confiada y bastante segura de tener mi parto en la montaña. Yo no quería para nada terminar en una clínica, en un hospital. Eso era lo que más miedo me daba, porque, no sé, me parecía un lugar tan frío, tan hostil. Era un lugar en donde ya me habían advertido que mi compañero no iba a poder estar conmigo durante este proceso, y eso a mí me ponía muy nerviosa y me ponía muy triste, porque pues siento que el sistema les comienza a negar a ellos la paternidad desde el inicio. A él nunca lo dejaron entrar conmigo a los controles de mi bebé. Si no hubiese sido por esta experiencia de parto y gestación consciente, él jamás habría podido escuchar el corazón de mi bebé en mi vientre, porque no lo dejaban entrar conmigo a los controles debido al COVID-19, lo cual me parecía absurdo porque en el consultorio pues únicamente había una enfermera. Entonces, bueno, nada que ver. A mí me daba mucho miedo terminar en una clínica. Ya me habían dicho que mi parto era de alto riesgo, que mi embarazo era de alto riesgo porque yo era muy delgada, porque mi canal vaginal era muy estrecho, etcétera, miles de cosas. Entonces que lo más probable era que me hicieran una cesárea. Yo
sabía y mi instinto me decía que esto no iba a ser así. Yo la verdad me sentía muy saludable, muy activa. Yo sentía que todo estaba muy bien conmigo y también con mi bebé. Así que seguí muy enfocada en tener mi parto respetado en casa. La terquedad allí me ayudó bastante y me seguí preparando para ese momento. La verdad es que en las últimas semanas de embarazo yo ya estaba muy cansada por el tamaño de la panza. Simplemente yo ya no sabía lo que era no estar embarazada. Estaba muy cansada de no poder dormir en algunas posiciones, de que mis piernas dolieran, mejor dicho. Yo ya quería que naciera esa bebé, sin embargo, otra parte de mí no quería enfrentar ese momento. Pero sabía que era algo que al fin y al cabo iba a pasar y era algo inevitable. Se supone que la fecha probable de parto de mi bebé era un lunes y ese lunes transcurrió y nada pasó, entonces yo me comencé a desesperar un poco, ya estaba transitando mi semana 40 de embarazo. Las parteras me habían dicho que había más o menos un plazo hasta la semana 42, mientras que en la clínica me habían dicho que si a la semana 38 no había nacido, yo tenía que ir ya a que me hicieran una cesárea. Y yo, bueno, eso no va a pasar. Entonces transcurrió mi fecha probable de parto y no pasó nada. Y al día siguiente me desperté con unos cólicos, yo los denominé cólicos, tipo 5 de la mañana. La verdad no les presté mucha atención porque habían sido días fríos y no sé, le eché la culpa al frío. Dije, bueno, quizás me metió ahí un dolorcito y es lo que estoy sintiendo, como que lo evadí. Me levanté, hice yoga, durante todo mi embarazo hice yoga para embarazadas en casa. Entonces, pues ese día no fue la excepción, me moví un poco y me dispuse a preparar desayuno junto a mi compañero, desayunamos y allí yo comencé a sentir los dolores un poquito más intensos, esta especie de cólicos, pero de nuevo seguí como si nada. Cuando iba para la cabaña escuché un ruido en el árbol y pues les comparto esto porque me pareció muy bonito. Yo volteé a mirar y había un pájaro carpintero. Yo nunca había visto uno y estaba allí súper lindo con su plumaje rojo vivo, golpeando la corteza del árbol y pues la verdad es que yo lo sentí mucho como una metáfora de mi bebé golpeando en mi útero también para salir, ¿no? Para encontrar algo más. Entonces eso me pareció bien mágico y bien lindo. Fue un encuentro bien especial. Yo me fui a la cabaña y la verdad no alarmé a mi compañero ni nada, sino que le escribí a las parteras, inmediatamente les dije que estaba sintiendo algo de cólicos, etcétera, y ellas me dijeron, ¿son cólicos o son contracciones? Pues bueno, yo la verdad es que quedé un poco en blanco porque ¿cómo rayos se siente una contracción? ¿Cómo podía saberlo si jamás en mi vida había sentido una? Para mí eso era un cólico, yo lo sentía como un cólico, lo sentía en la parte baja de la espalda y a mí mis cólicos de mi menstruación pues siempre me daban así, entonces pues no sé. Yo les dije a ellas, ¿cómo puedo saberlo? ¿Cómo puedo diferenciarlo? Y me dijeron, los cólicos no llevan un ritmo, las contracciones sí llevan un ritmo. Las contracciones hacen que la panza se ponga dura. Así que pues me dijeron que estuviese más atenta a las señales de mi cuerpo. Así que me concentré esa mañana y me puse a llevar el tiempo de cada vez que sentía que venía ese supuesto cólico. Y para mi sorpresa venía cada 5 minutos. Cada 5 minutos venía el dolor y duraba aproximadamente 30 segundos y se iba. Era muy leve. Yo lo sentía en la parte de atrás de la espalda y como que empezaba a venir un poquito hacia adelante. Cuando venía el dolor yo me toqué en la parte de arriba del ombligo y se sentía como una pelota de basquetbol, así bien inflada, se sentía muy duro. Entonces dije, bueno, creo que sí es una contracción. Le escribí a ellas, oye Alexa, creo que sí son contracciones, están viniendo cada 5 minutos, etcétera. Ella me dijo, bueno, creo que mejor nos vamos a alistar y nos vamos para tu casa. Yo ahí obviamente me puse muy nerviosa, me dijeron, Saris, alista todo. Pues que era lo que tenía que alistar. Unos días antes, unas semanas antes, ellas nos habían mandado una lista de cosas que teníamos que tener en casa para el momento del parto. Eran una buena cantidad de plantas medicinales, teníamos ruda, albahaca, orégano, romero, naranjo, mejor dicho, un montón de plantas, eran hartísimas, unas que incluso yo ni siquiera conocía.
hojas de aguacate, bueno, en fin. Teníamos que tener todo eso listo, más unas velas, unos recipientes, sal marina, algodones, agua oxigenada, gasas, bueno, una gran cantidad de cosas. Nosotros muy juiciosos teníamos todo listo, así que nos pusimos en la tarea de alistar todas las cosas. Yo le dije, bueno amor, creo que ya pues ellas van a venir para el momento del parto, etcétera. Obviamente, pues bueno, no sé si él se haya puesto nervioso como yo, pero creo que lo manejamos muy bien en ese momento y nos pusimos simplemente cada uno a ordenar las cosas que hacían falta. Ya hacia las 5 de la tarde los dolores ya estaban muy fuertes, al punto en el que yo tenía que parar lo que estaba haciendo para poder transitar ese dolor. Me tocaba ponerme de pie, me apoyaba sobre una mesa, intentaba moverme, respirar, porque ya los dolores estaban siendo mucho más intensos. De ahí en adelante la verdad es que el tiempo y el espacio siento que se distorsionaron bastante. Yo comencé a atravesar una especie de trance mediado por el dolor y esto comenzó a ir en aumento. Hacia las 7 de la noche yo ya estaba en un punto muy alto de dolores y de contracciones y las parteras aún no habían llegado. La verdad es que uno de mis mayores miedos era que ellas no alcanzaran a llegar a tiempo, pero pues a mí me daba mucha confianza que ellas ya tenían una experiencia muy amplia y Alexandra me había dicho que jamás en la vida les había sucedido que no pudiesen llegar a un parto. Entonces yo la verdad confié mucho en el universo y me aferré a esa confianza. En un momento sonó el celular de mi compañero y eran ellas. Yo me sentí aliviada y dije, por fin ya llegaron. Y él me dijo, ya están acá. Contestó y escuché cuando le dijeron que se habían quedado atascadas en el barro. Resulta que, como ustedes pues ya les dije, nosotros vivimos en una cabaña en la montaña y la carretera para llegar acá no es pavimentada, es una carretera destapada y había llovido mucho esos días, así que la carretera estaba terrible y al parecer el Waze las había mandado por el camino incorrecto, por una carretera que estaba en un estado tenaz. Entonces ellas venían en un automóvil y se quedaron atascadas en el barro, siempre un poco lejos de la finca, la verdad no era como que pudiesen llegar a pie. Así que la única manera de solucionar esto era que mi compañero se fuera en el carro y las ayudara a salir y las pudiese traer hasta acá. Eso significaba que yo me iba a tener que quedar sola en la cabaña. Imagínense pues la situación, ¿no? De noche, yo ya en un punto súper alto del parto, las parteras atascadas y mi compañero teniendo que irse para poderlas traer. Rápidamente yo pensé y tuve un momento de mucha lucidez y dije, ve con ellas, yo voy a estar bien, y me dediqué a respirar. Él inmediatamente salió y se fue. Yo me quedé allí sola atravesando este momento. Yo ya estaba generando unos sonidos súper extraños. No sé si alguna vez alguien ha tenido la oportunidad de escuchar a una vaca parir o a un animal parir, pero eran unos sonidos muy muy parecidos, una especie de gemidos como de dolor. Y yo estaba atravesando este momento cuando empezó a llover y se fue la luz y yo, Dios mío, no. Así que me quedé a oscuras, sola, en la cabaña, en la montaña, en trabajo de parto. La verdad es que no sé cómo transité esto, pero lo transité en mucha paz, eso sí, con un dolor muy alto, pero logré estar tranquila y enfocada. Creo que todo esto gracias a la preparación previa que tuvimos junto a estas mujeres. De un momento a otro llegó la luz, no sé cuánto tiempo se fue, pero cuando llegó a los 2 minutos más o menos, escuché afuera pasos y sabía que ya habían llegado las parteras, junto a otra dula que también iba a acompañarnos en ese proceso. Su nombre es Esther. Ellas entraron y fue muy bonito porque solamente hablaban en susurros, precisamente para respetar ese momento que estaba llevándose a cabo. Yo he visto algunas escenas como de partos en películas, también las historias que me habían contado otras mujeres, era como que las trataban un poco a los gritos por parte del personal médico y demás. Y pues
no sé, me pareció muy bello que las parteras tuviesen tanto respeto por el momento que estaba atravesando mi bebé y yo, que hablaban en susurros como en una especie de ceremonia. Ellas entraron, comenzaron a ordenar todo. Inmediatamente una de ellas se puso a hacerme masajes, a preguntarme cómo estaba, a hablar conmigo. Y pues obviamente vieron que yo ya estaba en un trabajo de parto activo, que mejor dicho, esa bebé ya estaba muy muy cerca de venir. Ellas comenzaron a hacerme unos masajes en la parte baja de la espalda. Me hacían una presión en algún punto de allí en la espalda que me aliviaba muchísimo los dolores. Ellas me explicaban que ahí hay como una... Bueno, la verdad, lo que voy a decir es muy así de lo que yo recuerdo, quizás esté diciendo barbaridades, pero era algo así como que al hacer presión allí se liberaban unas hormonas que lo que hacían era aliviar estos dolores del parto. Y realmente es que ellas hacían esta presión y yo sentía un alivio muy grande. Ya para ese momento mis contracciones estaban cada minuto, ¿sí? Yo creo que venían cada minuto, entonces el tiempo que yo tenía para descansar era de unos 30 segundos. Y pues imagínense ustedes con ese dolor que yo describo mucho como una ola. Yo lo sentía como una ola, es decir, sentía cómo venía, cómo aumentaba y cómo se volvía a ir. Lo sentía como me abrazaba en la parte de atrás de la espalda y se venía hacia la parte de adelante y luego se devolvía y se iba de nuevo el dolor. Es muy extraño este dolor porque cuando la contracción se va no duele nada y uno está muy tranquila, uno está súper bien, pero apenas viene otra vez es como un dolor tremendo y gracias a ellas comencé a adoptar varias posturas que me ayudaron a transitar esto, a mover mucho la pelvis. Y esta es otra cosa que me parece absurda en los partos en clínicas, y es que a muchas mujeres no las dejan moverse libremente, algunas incluso las amarran a la cama, sí, negándoles esa posibilidad de movimiento que tan necesaria es en este punto, porque créanme que eso es una cosa muy instintiva, es tu cuerpo exigiéndote movimiento, exigiéndote transitar por la habitación, moverte, acomodarte en diferentes formas, etcétera, para poder transitar este dolor. Así que eso fue maravilloso, poderme mover aquí de manera libre. Mi compañero obviamente estaba ahí todo el tiempo. Ellas tenían allí una silla de partos. Si nunca han visto una, pues se las voy a describir un poco. Es como muy parecida a un inodoro, simplemente que es hueco, es decir, el asiento es hueco y por debajo no hay nada, y ellas pues pueden recibir al bebé desde abajo de esta silla. Entonces me trasladaron allí como para poderme mirar. Quiero dejar en claro que jamás me hicieron un tacto ni nada, solamente una vez escucharon el corazón de mi bebé para ver que todo estuviese bien y todo estaba perfecto. Entonces no había ningún signo por el cual alarmarse, simplemente había que esperar y dejar que mi cuerpo hiciera el trabajo y que mi cuerpo mismo pariera. Entonces simplemente ellas, digamos que me guiaban y me iban diciendo qué podía hacer, no sé, si quieres prueba esta otra pose, etcétera, pero realmente la intervención era mínima y eso era maravilloso porque era un parto muy natural. Me sentaron en la silla de partos y allí yo comencé a transitar uno de los momentos más duros. Cuando hice mi taller de el dolor del parto con ellas unas semanas antes, ellas me hablaban de un punto llamado el aro de fuego. ¿En qué consistía el aro de fuego? Es el momento más doloroso de todo el parto y es cuando ocurre el alumbramiento de la cabeza del bebé. Es decir, es cuando se asoma esta cabecita. ¿Y por qué le dicen el aro de fuego? Porque literal se siente que quema. Alexandra me había dicho que muchas mujeres se duermen antes de este momento porque es como el cuerpo recuperando energías para este momento duro, este momento fuerte que se aproxima, y esto sí me sucedió a mí. Yo tuve una contracción muy fuerte, muy intensa y me quedé completamente dormida, pero fue un sueño muy profundo de unos 30 segundos, bastante corto la verdad,
Y luego vino este momento del aro de fuego y créanme, sí se siente que quema. Sí, yo sentía como si tuviera una vela encendida en mi vagina. La verdad es que yo nunca había sentido tanto dolor en mi vida. En ese momento creo que salió la niña que me habita y comencé a llorar, a gritar. Y ellas me decían, no, Saris, tú eres fuerte, eres una mujer, deja a esa niña de lado y vas a parir a tu bebé, ya lo estás haciendo. Y yo les decía a ellas, yo no puedo hacerlo. Y ellas me decían, sí puedes, ya lo estás haciendo y ya estás atravesando este momento. Y eso me daba muchísima fuerza, la verdad. Recuerdo que en alguno de estos momentos yo se me salió como una grosería y Alexandra me dijo, no, Saris, los hijos se hacen con amor y se paren con amor. Y esa frase se me quedó mucho y pues sí, desde ahí acompañé mi proceso con mucho amor. Entonces me dediqué como a respirar y obviamente a pujar, ¿no? Todos tenemos en la cabeza esta idea del pujo en el parto, que vemos a las mujeres allí, a los doctores diciéndole puja y la mujer hace fuerza para que salga el bebé. Algo que fue bastante curioso en este proceso de parto respetado es que ellas me decían, no pujes, ¿sí? Todo lo contrario, ¿no? A todo lo contrario de lo que uno está acostumbrado. Y yo, ¿cómo así que no puje? Entonces ellas me decían, en vez de pujar tienes que soplar. Y yo recordé de nuevo uno de los talleres de preparación al parto que había tenido con ellas, donde ellas me comentaban de cómo está conectada la garganta y el cuello del útero. De hecho, si ustedes se fijan, son dos partes del cuerpo que son muy parecidas también visualmente, ¿no? Físicamente son muy similares y tienen una conexión pues más allá. Entonces en el momento en el que una puja, que uno hace como esta fuerza, pues lo que hace es tensar la garganta y cuando la garganta se tensa, pues el cuello del útero también se va a tensar, lo que va a hacer que el bebé no salga y que sea mucho más doloroso. Mientras que al soplar, al hacer la garganta se abre y el cuello del útero también se va a relajar. Pueden hacer el ejercicio en sus casas de la diferencia entre un pujo y este como suspiro, la diferencia que hay en sus gargantas, pues así mismo digamos que se va a comportar el útero en trabajo de parto. Entonces fue bastante interesante que la orden o la guía más bien que ellas me daban era la de no pujar, cuando estamos acostumbrados a que pues se debe pujar para que salga el bebé. Cuando yo comencé a aplicar esto de no pujar, créanme que sí sentía como se me relajaba todo y como esa bebé comenzaba a salir. Yo en ese momento estaba atravesando ese famoso aro de fuego. La verdad, eso fue un momento muy corto, yo no sé cuánto habrá durado eso, pero yo me aferraba muy fuerte de las manos de mi compañero y de las manos de la dula para poder atravesar este momento hasta que en uno de esos soplos, por así decirlo, salió la bebé y yo sentí un descanso maravilloso. Para mí fue increíble sentir cómo salía y ellas la recibieron, me la colocaron inmediatamente en mi pecho y la verdad este ha sido uno de los momentos más bonitos de toda mi vida. Es súper indescriptible, pues no sé decirlo acá en palabras, no es nada comparado a lo que yo sentí allí. Poder ver a mi bebé, ese encuentro cara a cara, verla que estaba sana, completa, que estaba bien, que estaba ahí llorando, aferrada a mí. Eso fue muy lindo. Yo no podía decir nada, ellas me decían, háblale a tu hija, pero la verdad es que yo no sé, no me salían las palabras, yo no sabía qué decir de la emoción que sentía en este momento. Fue un momento bien lindo. Recuerdo que ellas me dieron un poquitico como de un chirrinchi también para que cogiera fuerzas antes de que mi bebé naciera. Se me había olvidado ese detalle que me pareció bastante curioso y divertido y fue de mucha ayuda. Pero bueno, con mi bebé ya en los brazos, yo obviamente tenía todavía la placenta por dentro. Algunas mujeres con las que yo había hablado antes me habían contado que en sus partos en clínicas algunas les habían arrancado la placenta, es decir, les habían metido la mano y se las habían sacado cuando la placenta sale de manera natural.
y las parteras me habían dicho que siempre sale de manera natural, que son muy pocos los casos en los cuales una placenta no salga, que a veces se demoran 1 minuto, otras veces se demoran 1 hora en salir, pero que siempre salen. Entonces que había que estar muy tranquila. Mi placenta salió enseguida, como a los 5 minutos. Sentí otra contracción y salió, pero la verdad es que yo no me fijé mucho en esto porque yo estaba súper abstraída en mi bebé y en estar ahí observándola, y era un momento tan mágico sentirla allí tibia sobre mi cuerpo, húmeda. Fue muy lindo, muy amoroso, muy maravilloso, y ha sido uno de los momentos que más conservo en mi corazón y que siento que nadie nunca me va a poder arrebatar. En ese momento que salió la placenta, ellas me llevaron a la cama, que como les digo quedaba ahí al ladito de donde nació mi bebé, por lo que la cabaña es un monoespacio, y me dijeron que me recostara. Allí fue muy bonito ese momento porque me pude recostar yo con mi compañero, mi bebé y ella todavía conectada a la placenta con su cordón umbilical. Entonces fue una runchis de los 4, mamá, papá, hija y abuela placenta. Y ese momento fue muy bonito. Allí nos quedamos dormidos como unas 2 horas. Yo le pongo, no estoy muy segura. Y después de esas 2 horas, ellas dijeron que ya era momento de cortar el cordón umbilical. Y esta es otra gran diferencia que hay con los partos en clínicas, ya que por lo general allí cortan el cordón umbilical inmediatamente cuando nace el bebé. Pero ellas me comentaban que allí todavía se están transfiriendo muchas cosas, mucha información, muchos nutrientes, etcétera, que no hay por qué adelantar este momento del corte del cordón. De hecho, que entre más se alargue, pues mucho mejor. El cordón umbilical siempre sale como palpitando, sale como rojo, lleno de vida, y después se va poniendo pálido a medida que se empieza a cortar esta conexión entre placenta y bebé. Así que tras estas 2 horas, pues ya se había cortado por completo esa conexión, y mi esposo tuvo la oportunidad de cortar el cordón umbilical, y fue muy bello también como poder honrar y respetar esta placenta. La verdad, yo en ese momento pues estaba feliz, pero tenía muchísimo dolor, la vagina me ardía un montón, ustedes no se imaginan. Yo solo decía eso, como me arde la vagina, de todas, pues claro, acabas de parir a tu hija. Y yo, bueno, pues sí, tiene sentido, pero en ese momento pues no sé, solamente podía decir eso y estaba allí acostada. Uno sigue botando como muchos fluidos, etcétera, entonces siempre pues se usan como unas compresas para recibir todos estos fluidos que siguen saliendo, y nos dedicamos a descansar. Para mí fue muy mágica esa noche porque era increíble poder escuchar la respiración de mi bebé allí, saber que estaba viva, saber que estaba ahí, no sé, es increíble esta sensación. Las personas, las mujeres que han parido y han tenido a sus bebés en brazos, pues ya sabrán esta experiencia tan linda. Algo que se me olvidaba comentarles era el tema de la lactancia. Apenas nació la bebé, ellas dejaron que mi bebé hiciera un arrastre instintivo hacia mi pecho, es decir, la colocaron en mi vientre y mi bebé solita se arrastró hasta mi teta para tomar leche. Y eso fue muy lindo porque es como permitirla a ella hacer esta primera lucha y transitar esta primera parte de su vida confiando en su instinto para poder llegar hacia mi pecho sin necesidad de ninguna ayuda. Y eso fue muy bello porque, no sé, siento que marca algo muy importante en la vida, el simple hecho de que ese primer encuentro sea gracias a tu esfuerzo y no porque simplemente te ponen en la teta y ya. Y es confiar mucho en nuestro cuerpo y en nuestra naturaleza instintiva. Y pues bueno, esto fue más o menos el parto. Ya lo que vino después fueron los cuidados posparto, que eso ya es pues otra historia. Estos cuidados posparto también fueron acompañados por estas parteras. Todo el tiempo ellas estuvieron allí. Son unos cuidados de 40 días en los cuales debía tomarme una serie de remedios, en los cuales tenía que hacer una serie de ejercicios, etcétera. Por ejemplo, no me podía bañar el cabello durante todos esos 40 días. Eso fue bastante retador, pero pues es chévere también desapegarse de esas cosas de la vanidad en esos momentos donde lo importante es la salud y la salud del cuerpo.
También pues obviamente enfrentarse a la crianza de esos primeros días no es nada fácil porque el tema del sueño pues es bien complicado, pero pues la verdad pudimos transitarlo de una manera muy armónica. Fui muy afortunada en este proceso de posparto pues siento que da como para otro podcast, entonces pues no lo voy a incluir acá, pero solamente les resumo así que fue bastante lindo. Todo fluyó de una manera hermosa y me sentí muy amada y respetada por todo mi clan, por todo mi círculo. Y la relación que logré construir en esos primeros días de vida con mi hija fue hermosa y siento que es una relación que va a marcar mucho nuestro camino en el cual hemos decidido acompañarnos. Yo en la posición de madre y ella en la posición de hija. Esto es un poco la historia de mi parto. No siendo más, pues quiero dejarles las redes sociales de las mujeres que me asistieron en este proceso. Alexandra Novak, ella aparece en Instagram como @parteranovak con V, C y K. Pueden buscarla allí. Igual en la descripción voy a dejar su Instagram para que si ustedes están atravesando un proceso de embarazo o están planeando traer un bebé al mundo, puedan ojalá hacerlo con este acompañamiento. Obviamente esto tiene un costo. Si ustedes no tienen la posibilidad de pagarlo, también hay otras formas en las cuales podemos tener un parto respetado sin necesidad de tener el acompañamiento con parteras. Nosotras tenemos derecho a un parto respetado en clínica. Para eso existe el famoso plan de parto, que es un documento que ustedes pasan a la clínica donde van a tener a su bebé, y allí ustedes especifican varias cosas, como por ejemplo que quieren que su compañero esté allí presente durante el parto, que no quieren que las rasuren, que no quieren que les hagan episiotomía, que no quieren que que quieren parir en posición vertical, etcétera. Una serie de cosas que, pues la verdad, obviamente esto no se difunde mucho porque no les conviene, pero el conocimiento es poder y si estamos informadas, pues vamos a poder hacerle frente a estas violencias que están allí presentes. Entonces, si ustedes quizás no tienen los recursos económicos en este momento para llevar a cabo un parto con parteras en casa, pues también existe esta otra posibilidad de tener un parto respetado en clínica, ¿sí? No permitan que la experiencia de parto, que es una experiencia tan importante, sea traumática, sea una experiencia llena de violencia simplemente por no informarse bien y no saber los derechos que ustedes poseen como mujeres gestantes. Así que nada, pues les dejo aquí este dato. Si a ustedes les interesa esto, pueden profundizar un poco más en el tema del plan de parto. También pueden escribirme en Instagram y allí me pueden escribir y preguntarme cualquier cosa que ustedes necesiten saber o alguna duda que tengan sobre estos procesos de parto respetado, gestación consciente, parto asistido con parteras o parto respetado en clínica. Todo esto pues con el fin de que sus experiencias y esa experiencia tan importante en sus vidas sea bella como lo fue para mí, sea transformadora y que esa manera en la que nazcan sus bebés se dé en contención, se dé en amor, se dé en respeto. Y pues nada, yo oro y ruego por una humanidad que nazca en amor, por mujeres que logren parirse como madres en un espacio contenido. Y nada, pues no siendo más, hasta aquí les dejo esta historia. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí atentas a esta historia tan personal, tan transformadora en mi vida y una experiencia la cual yo considero como una de mis primeras muertes y una de mis primeras muertes en este año 2022, porque realmente que yo morí allí a muchas cosas y nací de nuevo convertida en madre, convertida en diosa. La verdad me siento muchísimo más poderosa después de esa experiencia. Y si tú estás atravesando un embarazo, un parto, quiero decirte que confíes en ti, confíes en tu cuerpo, confíes en tu instinto. Y voy a decir algo aquí, una frase que me dijo mi papá cuando supo que yo estaba embarazada y fue: no permitas que nadie te robe la experiencia.
¿Y a qué se refería con esto? No permitas que nadie te llene de miedos absurdos, miedos que no te pertenecen. No permitas que tu experiencia se convierta en la experiencia de otra persona. El hecho de que a alguien le haya ido mal no significa que a ti también te tenga que ir mal, ¿sí? Entonces vive tu propia experiencia y hazle frente a estas violencias, que desde allí se empieza a crear revolución y desde allí se cambian esquemas y desde allí se sanan estos dolores profundos. No siendo más, me despido y nos vemos en un próximo capítulo.